Noticias del mundo. Hoy, hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Ahora, con más de 2,5 millones de muertos en el mundo por el coronavirus, sigue en cuestionamiento sobre la capacidad de reacción que tuvo la OMS en medio de un año de pandemia. La OMS ha estado evaluando este brote contrarreloj y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Hace un año se oficializó que el mundo se enfrentaba a un enemigo común del que poco se conocía y había más preguntas que respuestas. En 1918 había sido la más reciente pandemia y en cabeza de pocos cabía la idea que un suceso similar pudiera repetirse en pleno siglo XXI. Entre el 12 y 29 de diciembre de 2019, aún sin saber de qué se trataba, empezaron a registrarse los primeros casos de una extraña neumonía en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes que empezaba a llamar la atención del mundo. El 1 de enero, ante la sospecha del origen zoonótico, porque las primeras infecciones estuvieron vinculadas a un mercado de mariscos que vendía animales salvajes vivos, autoridades sanitarias cerraron el mercado en Wuhan con el fin de evitar que los animales allí vendidos pudieran ser la fuente del virus. La pandemia es una crisis de salud que se vive una vez por siglo y sus efectos se sentirán en las próximas décadas. El 11 de enero de 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunció la primera muerte por coronavirus. Un hombre de 61 años falleció después de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía severa. Tailandia y Japón confirmaron tener el virus en su territorio en personas que habían visitado Wuhan. El 21 de enero, Estados Unidos confirmó el primer caso en su territorio en el estado de Washington y el mundo empezaba a percatarse sobre la magnitud de lo que se avecinaba. Wuhan empezó a cerrar sus aeropuertos y estaciones de tren y la OMS aseguraba que aún no se trataba de una emergencia internacional de salud pública. El 24 de enero el coronavirus ya estaba en Europa, los primeros casos fueron detectados en Francia y ya había más de 1,000 contagios en el mundo. 30 de enero de 2020 la OMS declaró una emergencia de salud pública de alcance internacional. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de propagación del virus a países con sistemas de salud más débiles y que no están preparados para enfrentarlo. Para este entonces ya había por lo menos 100 casos fuera de China y empezaron los señalamientos con cuestionamientos a la OMS sobre su capacidad de respuesta. El 31 de enero, la entonces administración de Donald Trump anunció que negaría la entrada de extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días. 5 de febrero de 2020, la OMS aseguraba que el coronavirus es de origen natural. El 6 de febrero, en Estados Unidos, murió la primera persona a causa del virus. Los gobiernos respondían con medidas drásticas y a mediados de abril casi el 60% de la población mundial, casi 5.000 millones de personas, estaban bajo algún tipo de confinamiento. Por primera vez desde 1904 se detuvo el metro de Nueva York para ser desinfectado mientras el mundo atónito veía cómo se apagaba la ciudad que nunca duerme. Los hospitales ya no daban abasto y Nueva York, que por meses fue el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, recibió el buque hospital militar con 1,000 camas. Los efectos secundarios de la pandemia llegaron hasta el Fondo Monetario Internacional, que calculaba que el PIB se contraería un 4.9%. Entre los cierres, el sector aéreo se desplomó y en un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. El deporte también sufrió las consecuencias. Todos los eventos fueron interrumpidos y los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados hasta 2021. Con el avance del virus se aceleraba la carrera por encontrar una vacuna para combatirlo. Los hospitales colapsaban y también las funerarias.
Esta imagen es del 19 de marzo de 2020 en Bérgamo, Italia. En camiones militares tenían que movilizar los cadáveres y el cementerio de la ciudad estaba sin capacidad ante la cifra de fallecidos. Calles vacías, ciudades desocupadas, lugares emblemáticos del mundo que era difícil imaginar que algún día estarían sin turistas y sin residentes. 118 millones de casos en el planeta. 2.620.000 muertos ha dejado el coronavirus en el mundo. Más de 2,5 millones de familias que han perdido una mamá, un abuelo, un ser querido, a quien tal vez tampoco pudieron despedir juntos en familia y dar un último adiós por los protocolos de bioseguridad. El tapabocas se convirtió en un elemento indispensable, un sinónimo de protección y vida, igual que las vacunas que han devuelto la esperanza y que con el paso del tiempo seguirán cuidando la vida hasta lograr en un mañana una vida como la de antes.